esta nueva transmisión. El día de hoy vamos a hablar acerca del propósito de Jesús y espero que, que con esto que vamos a ver el día de hoy, esta reflexión que vamos a ver el día de hoy, nos pueda servir, nos pueda guiar para que también nosotros podamos tener claro cuál es nuestro propósito por el cual estamos aquí, ¿verdad? El tema se llama el propósito de Jesús. Jesús desde antes de nacer ya tenía un propósito en específico. Jesús ya sabía a qué venía a esta tierra. El día de hoy les voy a compartir solamente dos versículos y en esos dos versículos vamos a ver la reflexión. En esos dos versículos se va a basar lo que veremos el día de hoy. Si tienen Biblia, me pueden acompañar a Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Si no tienen Biblia, lo vamos a leer. Y nada más pongan claro el oído, ¿verdad? Zacarías 9:9 dice de la siguiente manera: Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Esa es la clave, salvador. Humilde y cabalgando sobre su asno, sobre un pollino, hijo de asna. En Zacarías, en esta cita, Zacarías 9:9, ya nos dice específicamente cuál iba a ser el propósito de Jesús. Vamos a dar un recorrido por la última semana de Jesús. La última semana que Jesús estuvo con vida en esta tierra. Pero para esto vamos a hacer lo siguiente. Imaginémonos cómo serían los últimos días de alguien que está condenado a morir. De alguien que ya tiene su fecha para partir de este mundo. ¿Cómo sería? Salvo las personas que son condenadas a muerte por algún crimen o los que tienen una enfermedad terminal y los médicos ya le determinaron una fecha de su muerte, el resto de la humanidad, el resto de nosotros, no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. Lo desconocemos. A diferencia que cuando vamos a nacer, ahí sí tenemos una fecha ya específica y determinada cuando vendremos a este mundo. Y más que nada, o más que nadie, las mamás saben en específico cuando nosotros llegamos a este mundo, ¿verdad? Entonces, tomando la reflexión, el ejemplo que les digo de cómo serían los últimos días de alguien que ya va a partir. ¿Qué pasaría si nos dijeran a nosotros que vamos a morir, que nos quedan unos cuantos días de vida, unos cuantos meses de vida o quizá unos cuantos años de vida? Pero si nos dijeran, tienes una semana, en una semana tu enfermedad desgraciadamente te va a consumir, el cáncer ya avanzó bastante y te quedan 2-3 días de vida. ¿Cómo pasaríamos esos últimos días de nuestra vida? Lo más seguro es que lo pasaríamos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros seres queridos, con nuestros seres más íntimos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. O muy probablemente a lo mejor algunos se irían de viaje para disfrutar los últimos días de vida que tienen en esta tierra, ¿verdad? Pero aquí lo importante, nosotros como seres humanos, ¿cumpliríamos nuestro propósito en esos últimos días de vida?
o a lo largo de la vida cumplimos nuestro propósito para que cuando lleguen esos días finales, digamos, cumplí satisfactoriamente? ¿Lo haríamos? Jesús ya tenía un propósito en específico y vino a la tierra a cumplir ese propósito en específico. ¿Para qué vino? Jesús vino para morir en la cruz por nuestros pecados, en obediencia primeramente al Padre, y con ese sacrificio, con ese propósito que Jesús ya tenía, nos salva, nos reconcilia con Dios y nos da vida eterna. El segundo versículo es Juan 3:17. Juan 3:17. Tanto el primer versículo que les di de Zacarías 9:9 y este Juan 3:17, estamos en la versión Reina Valera. Juan 3:17 dice de la siguiente manera: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sino para que el mundo sea salvo por él. Esa fue la misión, ese fue el propósito específico de Jesús, salvar al mundo. Si alguna persona nos está sintonizando, nos está viendo por primera vez y es la primera vez obviamente que escucha acerca del Evangelio, acerca de Jesús, déjame decirte que tanto tú como yo, como todas las personas en el mundo, tenemos un propósito en específico. Todo ser humano tiene un propósito en específico. Y lo que estamos viendo, este tema que estamos viendo a manera de reflexión, es el propósito que tenía Jesús. Y como lo vimos en un principio, Jesús, desde antes que naciera, ya tenía definido cuál es su propósito. A ti que nos estás mirando, también te digo que tú también tienes un propósito en específico. Si dices, bueno, yo la verdad acabo de sintonizarte y yo no conozco nada acerca de esto, es la primera vez que escucho algún tema de esta índole, déjame decirte que tú también tienes un propósito en específico. Cuando Jesús está en su última semana de vida en esta tierra, en esa última semana pasaron varios acontecimientos. Esa última semana inicia con la entrada triunfal a Jerusalén. Así lo definen en la Biblia, la entrada triunfal en Jerusalén. Posterior al video, si tú quieres buscar la cita, te recomiendo que leas Mateo 21 y ahí viene la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, montado precisamente en el pollino. Entonces, en la última semana de vida Jesús la inicia entrando triunfante a Jerusalén. Después vemos cómo Jesús en un acto de furia, que si no mal me equivoco, salvo su mejor opinión, si no mal me equivoco, este es el único episodio que vemos en la Biblia de cómo Jesús tiene ese ataque como de furia, como de celo hacia la casa de su padre, y le llama la Biblia la purificación del templo. La purificación del templo es cuando echa a los mercaderes del templo. Posteriormente, Jesús hace un resumen de la ley en menos de 5 segundos. En menos de 5 segundos alguien le pregunta que cuál es el gran mandamiento y Jesús le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo dice, es semejante, dice, amarás al prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos, Jesús hace un resumen de la ley. Amar al Señor tu Dios con todo tu ser, prácticamente, y amar al prójimo como a ti mismo. Y también Jesús en esa
en esa última semana de vida que tiene aquí en la tierra, predice la destrucción del templo, nos da las señales antes del fin y predice también la venida del Hijo del Hombre. Y posterior a esto, nos narran cómo Jesús celebra la cena del Señor, y esta cena es la que venimos celebrando hasta el día de hoy. Y en esta cena nos deja su nuevo pacto, su testamento, perdón. Nos deja su nuevo pacto y su testamento. Algo así como cuando alguien que va a morir hace su testamento y deja sus voluntades para que después de que esa persona haya fallecido, nosotros sigamos al pie de la letra lo que plasmó su voluntad. Jesús hasta el último segundo de su vida lo utilizó para cumplir su propósito. Hasta el último segundo de su vida, Jesús lo utilizó para cumplir su propósito que tenía en específico. Jesús ya sabía la fecha que iba a morir. Jesús ya lo tenía determinado. Para eso vino, para morir. Jesús se enfocó más en el reino de su Padre y menos en la iglesia. Jesús vino a predicar el reino de su Padre. Jesús vino con un propósito en específico a esta tierra. Por eso les decía al inicio, el título es El propósito de Jesús. Y que todo ser humano, tanto tú como yo, tenemos un propósito en esta tierra. Jesús vino a salvar al mundo. Jesús vino a ser nuestro Salvador. Jesús ya sabía a qué iba a venir este mundo. Ya estaba dicho en las Escrituras, en Zacarías 9:9, a qué iba a venir este mundo. Entonces, lo que vimos es a qué viene Jesús, a salvar al mundo, y vimos cómo fue su última semana de vida en esta tierra, poniendo como ejemplo que si a nosotros nos dijeran, oye, fíjate que a ti ya tienes nada más determinada una semana de vida, o tienes un mes de vida, o tienes un año de vida. Nosotros, sabiendo ya nuestro propósito, lo llevaríamos a cabo en esos últimos días de nuestra vida, en esos últimos meses o en los últimos años de vida, llevaríamos a cabo nuestro propósito, o nos enfocaríamos a disfrutar de nuestros seres queridos, o nos dedicaríamos a viajar por el mundo. ¿A qué aplicaríamos nuestros últimos minutos, nuestro último tiempo de vida aquí en esta tierra? ¿A qué lo aplicaríamos? Por eso les quise leer o mostrar la última semana de Jesús, la última semana que tuvo Jesús en esta tierra, él cómo la aprovechó. Jesús tuvo mamá, Jesús tuvo hermanos. Bien podía haber dicho, fíjate que la siguiente semana es la Pascua y, híjole, me van a sacrificar, me van a colgar de la cruz y me van a matar mejor. Pues, ¿qué te parece, mamá? Que pues la pasamos en la familia, la pasamos con los hermanos y pues disfrutamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo ya en una semana me van a entregar, me van a golpear y me van a colgar ahí arriba. Mejor llevámonosla tranquilo y disfrutemos lo que me resta de vida. Pudo haber dicho eso, pero no. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un propósito en específico. Jesús vino a salvarnos del mundo. Nosotros, como seres humanos, vivimos la vida como si fuéramos eternos en la tierra. Se nos olvida que algún día será nuestro último día aquí. La verdad, se nos olvida eso. Y sin más, se nos va el tiempo y no hacemos lo que Dios nos mandó a hacer.
lo dejamos para mañana y cuando llega mañana lo dejamos para después. Y así se va pasando el tiempo. Llega el día de partir de este mundo y no cumplimos con ese propósito. Al igual que Jesús y como les mencioné ya, todo ser humano nace con un propósito. En estos días, algunos están pasando por algún tiempo de inactividad. Ya saben, por esto de la pandemia, ¿verdad? Algunos tienen mucho tiempo de sobra. Algunos a lo mejor no, algunos a lo mejor tienen otras actividades. Pero en estos tiempos que estamos en casa, en estos tiempos de cuarentena, es una excelente oportunidad para meditar acerca de nuestro propósito o para descubrirlo. A lo mejor tú ya lo tienes claro y a lo mejor por ahí se te olvidó o lo dejaste a un lado. Considero que es un buen tiempo para reflexionar en ello y volver a ese propósito que tú tienes ya definido. O dices, híjole, la verdad, yo no tengo un propósito definido. Asisto a la iglesia, pero la verdad no sé cuál es mi función o mi propósito. O como te digo, si eres la primera vez que nos sintonizas, que nos ves, dices, bueno, yo la verdad iba pasando, me conecté y los vi, pero yo tampoco sé cuál es mi propósito, yo no tengo definido cuál es mi propósito. Incluso a lo mejor podrás decir, bueno, pues es que yo ni en Jesús creo, ¿verdad? Pero déjame decirte que tanto creyentes o no creyentes, todos tenemos ese propósito en específico. Creamos o no creamos en Dios, creamos o no creamos en Jesús, todo ser humano nace con un propósito para venir a este mundo. ¿Cómo lo podemos descubrir? Esto no es una receta de cocina, no es como hacer un pastel, no es que yo te voy a dar los pasos y los ingredientes y a los 30 minutos, voilà, ya tienes tu propósito definido, no. Yo pienso, o al menos me ha servido a mí como guía, que tu propósito es aquello que te apasiona. Tu propósito considero que puede ser aquello por lo cual te desvives. Aquello que tú harías sin recibir retribución alguna. Probablemente, si tú te pones a analizar o a meditar en eso, probablemente tendrás una idea de cuál es tu propósito aquí en la tierra. Yo te invito a que medites en ello. Yo también medito en ello y mucho y me pongo a reflexionar acerca de mi propósito en la vida. ¿Por qué? Porque no me cabe la idea en la cabeza de que solamente venimos al mundo a trabajar, a estudiar o a estar sentados en un día de descanso y ver Netflix. No me cabe esa idea aquí. Yo creo que nuestro propósito es más grande que eso. Yo creo que nuestro propósito es más grande que a lo mejor entregarle nuestros mejores años a una compañía. Yo creo que nuestro propósito es más grande que estar conectados a una computadora. Yo creo que nuestro propósito es más grande que solamente en pensar ganar dinero. Yo creo que nuestro propósito es más grande que todo eso. Entonces yo te invito a que en estos días analicemos juntos o analices ese propósito por el cual tú naciste, por el cual llegaste a esta tierra. Jesús ya lo sabía. Jesús
vino específicamente a ser nuestro Salvador. Pero digo, bueno, Jesús, vas a decir, bueno, Jesús es Jesús. Pues sí, ¿verdad? Jesús es Jesús. Pero, pero también nosotros, como Él fue también un ser humano, yo creo que también nosotros debemos de tener claro, de esforzarnos y saber cuál es nuestro propósito como hijos de Dios, nuestro propósito como cristianos, nuestro propósito en la iglesia, nuestro propósito en todo esto que se llama el reino de Dios. Y si tú dices, bueno, yo la verdad no conozco acerca de Dios o no conozco acerca de Jesús, déjame decirte que tú también tienes un propósito en específico. Y si tú gustas, después de nuestros videos aparecen los datos en la parte de abajo, aparecen los datos de contacto, que son número telefónico, o probablemente en la página tú busques y puedas ver la dirección donde nos ubicamos, y después de que ya nos podamos reunir como lo hacíamos habitualmente, pues podemos recibirte y darte un gran abrazo, darte la bienvenida y poderte guiar en la dirección de tu propósito. Mis hermanos, mis amigos, público, esto es lo que les tenía para compartir el día de hoy, el propósito de Jesús. Yo te invito de verdad a que reflexionemos en estos días de la pandemia acerca de nuestro propósito. Espero te haya gustado y te haya sido de bendición. Esperamos que estos mensajes te lleguen, te hagan reflexionar. Y primero Dios, nos vemos el siguiente martes o el siguiente domingo o cuando Dios lo permita. Te mando un abrazo. Dios te bendiga. Hasta luego.